join into the choreography then. Okay, so moving on to Celeste. Vamos a hablar ahora de Celeste, Which is obviously a more streamlined, more aerodynamic silhouette. es una silueta más aerodinámica. And I'm just going to do something very quick here on this young lady. Just cutting a very sort of geometric shape, very blunt, kind of almost like a little doll. I like the idea of that sort of feel with her at the moment. Va a comenzar el corte haciéndolo muy simétrico, va a hacer unas líneas muy marcadas en la zona de los laterales y en la zona frontal le va a trabajar un flequillo diferente. A él le gusta ese look imitando un poco como de muñeca. So while Mark starts cutting hair, I just want to explain quickly about the colour. Obviously with Celeste we're into all the blondes, working with really pure, beautiful pre-liners and different shades of toners. Mientras Mark comienza con el corte, Liona va a hablarnos del color. Los colores que se utilizan en Celeste son colores muy puros, muy marcados al mismo tiempo, pero siempre buscando esa pureza. And I think the thing for me with Manu's hair is that the change of colours through the longer area at the front is really subtle. Like the slide presentation before that, when it said meteorite colours, it should change but very subtly. Van a trabajar diferentes tonalidades, desde tonos pastel hasta tonos meteorito. Es una tendencia inspirada en el espacio, una tendencia muy cósmica, y por eso esta mezcla de tonos. So lots of very fine sections using lots of varying degrees of greys, silvers, lilacs and nice pale blondes. Y en este tipo de tendencia vamos a trabajar diferentes colores, desde grises a plateados e incluso lilas, siempre muy pálidos, y tonos incluso bronce. Okay. Leona, could you find my kit roll for me, please? Some naked that. So, just a nice sort of little blunt fringe here. Ha trabajado un flequillo muy marcado. And not really worrying too much about getting the hair too blunt, so I want to point into the length afterwards just to break the shape up a little. No va a trabajar mucho esta forma recta, ya que después sí que la quiere desfilar, hacerla más suave. And I'm just going to work the length through the side onto the round of the cheekbone. Va a trabajar esta zona de la patilla, siempre puntualizando la zona de la mejilla. Just keeping everything really heavy, very, very blunt here. Y va a mantener esa zona pesada, con cuerpo. One of my favourite films is the movie Blade Runner. Una de sus películas favoritas es Blade Runner. I first went to Japan in the mid-80s, and it kind of really reminded me of that movie, and I've always loved that sort of slightly futuristic sort of look. Cuando en los años 70, 80 fue a Japón, había una clienta que le recordaba mucho a ese tipo de simetría con la película Blade Runner, que es una película muy futurista. There was that amazing character that Daryl Hannah played. Y hay un personaje increíble que una actriz muy conocida desempeña. Daryl Hannah was the actress, yeah. La actriz es Daryl Hannah. And we've just added a little bit of false hair to the hair shape as well. Kind of like the idea of that slightly wig-like look. Y le gusta esa idea de un corte muy fuerte. One thing about fringes, they really change a person's face. But I think we need to really open the fringes up around the eyes and around the top of the cheekbones. It kind of really alters the dynamic of the look.
Un flequillo puede cambiar totalmente a una persona y en este caso, en esta tendencia, abre muchísimo los flequillos, muy abiertos hacia los lados para que se pueda ver más el rostro. See, so you always kind of keep this area open, which I think helps. Y siempre manteniendo esa zona más abierta. So we'll be coming back to Madrid quite soon, won't we? In a couple of weeks' time. Dice que vuelven a Madrid muy pronto, más pronto que nunca, en un par de semanas, para la final internacional. We've got a little show at Sassoon International to do first, which is the launch of our new Academy collection. Tienen un show en Sassoon International, esa feria que se realiza en Londres. So we're looking forward to that. Hope you'll all be there. Espera que vayáis a verlos también. Are you all coming to Sassoon International? Yeah? No? ¿Algunos de vosotros viajáis a Londres, a la feria internacional? Sí. Maybe some of you. So not long now to hear who's won the final of Trend Vision, Spanish version anyway. Están contentos de estar en la final de Trend Vision, en la española, porque ellos van recorriendo diferentes países y haciendo shows en los diferentes finales. So once again, just using minimal sort of tension on the hair. Utilizando el más mínimo de tensión en el cabello, We've sort of developed the idea of a haircut that we eventually called back missing, because the back of the haircut's missing. English joke. está trabajando un corte que ellos denominan back missing, que quiere decir como la pérdida de la parte trasera, porque obviamente trabajan un corte muy radical en la zona de atrás comparado con la largura que le dejan delante. And some of the ideas we have are just, they're just kind of fun. I think hairdressing should be fun. There's enough serious things going on in the world without us taking ourselves too seriously. Y siempre intentando darle algo de diversión al corte del cabello y a nuestro propio cliente, porque él cree que hay poca diversión hoy en día y que hay que tomarse las cosas un poco menos en serio. But I think, carrying on from what Lewis was saying earlier, obviously we've kind of got mixed emotions at Sassoon at the moment. Por el momento están tratando muchas emociones en Sassoon. Because obviously, as we know, Vidal lost his courageous battle against leukemia earlier this year. Con esas emociones se refiere a, si vosotros conocéis ya de por sí Sassoon, sabéis que este año han perdido a Vidal Sassoon después de una batalla contra la leucemia. And I think Vidal always tried to give our craft dignity. Y Vidal siempre le ha intentado dar mucha dignidad al arte del trabajo hecho manual. He totally believed in the craft. Él siempre creó en la creatividad manual. And I was lucky enough. I've worked at Sassoon's now for 35 years. Que él ha tenido mucha suerte, ha trabajado con Sassoon durante 35 años. And I first knew Vidal as my inspiration. Y él siempre ha conocido a Vidal como su inspiración. Then he became my mentor. Después fue su mentor. And then a very dear friend. Y por último, un amigo muy cercano. And even though he's no longer with us, when the world lost Vidal, they lost an amazing man in the industry, lost a creative genius. Y cuando se perdió Sassoon, no solamente se llevó un hombre increíble, sino además a un genio del mundo de la peluquería. And his legacy, what he started, will be felt for many generations to come, I'm sure. Y todo el legado que nos ha dejado será seguramente seguido por muchas y muchas más generaciones. And we at Sassoon will honour his memory by continuing the work that he loved so much.
Y todo el equipo de Sassoon, en su memoria, sigue continuando esa filosofía que él creó y en la que él realmente creyó durante muchos años. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Enjoy the rest of the show. Gracias, disfrutar. Okay, so very much we're into Celeste, Aquí tenemos dos modelos más, celestes, and we've got two fantastic models in these Paco Rabanne dresses, which are just amazing. y tenemos dos modelos estupendas en estos vestidos de Paco Rabanne. And again, still keeping this sort of, I was talking earlier, and almost like keeping this sort of astral blondes. Como hablaba antes, está trabajando rubios muy astrales. And again, lots of strength, but with the blondes, I wanted to keep the colours very simple. Colores muy fuertes, pero al mismo tiempo muy sencillos, muy simples. Obviously, whatever colour you put in blonde can look very, very strong, very, very quickly. Cualquier color que tú le pongas a un rubio, obviamente siempre va a ser fuerte. And you shouldn't be overpowering the overall shape and feeling of the hair. Y no debemos sobresaturar esos colores en los rubios muchas veces. So two very similar shades, but actually using quite different techniques. Aquí ha trabajado unos tonos muy similares, pero muy diferentes al mismo tiempo. So with Ida's hair, we've kept the emphasis of the different shades through the fringe, so that the overall really beautiful crystal blonde shows through. En esta primera modelo ha trabajado un rubio muy pulido, muy limpio, y ha trabajado unas zonas frontales un poco en tonalidades grises azuladas. And then with Chloe's hair, really working with darker shades through the underneath, where the hair has been disconnected, working with slightly darker, more sort of almost pastel silvery, trying to get that sort of slightly meteor but really pale. Y en esta siguiente modelo se han trabajado las zonas internas, esas desconexiones mucho más oscuras, trabajadas en diferentes tonos de gris, tonos meteorito. And actually with Chloe's hair, we've done a slightly darker shade on the underneath, then working with a more lilac shade through the middle, and then keeping this clean crystal blonde through the top. Ha trabajado esta zona más oscura de gris en la parte inferior, una zona con más luz en la zona media y en la zona superior un look más cristal. Okay, thank you very much, girls, and we're going to go into our Celeste presentation. Muchas gracias.